porque en la nube alzamos la voz. Muy buen día, mi nombre es Macbeth Silva y a nombre del titular de este programa, Juan Luis González Vargas, les damos la bienvenida a este subprograma de ANUE Luz y Fuerza, la voz del usuario. Un espacio informativo y de interacción, sobre todo que pretende servir al interés del usuario de energía eléctrica. El día de hoy quiero mandar saludos especiales a nuestros compañeros pertenecientes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica de todas las regiones donde tenemos presencia, a mis compañeros de Morelos, de Hidalgo, de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México, mis compañeros también que están dando una ardua lucha en Chiapas y bueno, en todos los estados donde tenemos presencia y se está dando esta digna lucha. Asimismo, quiero mandar también un fuerte abrazo, un saludo a mis compañeros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También quiero mandar ese fuerte abrazo a mis compañeros de Radio ESME y asimismo también a ti que nos estás viendo y escuchando el día de hoy. El día de hoy tenemos bastante información muy interesante. Como saben, vamos terminando prácticamente este mes de septiembre. Bueno, por ahí nos falta una semanita, un día prácticamente para terminar este mes patrio y que como por lo regular lo hacemos, a mí me gustaría iniciar con la frase del día. Sobre todo hoy tenemos una frase del día de pues prácticamente un personaje que participó en la independencia de nuestro país, de la independencia de México, y asimismo también fue el primer presidente de México, y me refiero a Guadalupe Victoria. Y la frase del día de hoy nos dice lo siguiente: cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. ¿Cuánta razón hay en esta frase, en la frase del día de hoy, sobre todo de este personaje participante en la independencia de nuestro país, esa independencia que, como ustedes lo saben, inicia un 16 de septiembre de 1810, allá en la parroquia de Dolores, Guanajuato, donde pues Miguel Hidalgo y Costilla, junto con Ignacio Allende y Aldama, pues tocan las campanas de esta parroquia para poder hacer uno de los primeros llamados a la independencia. ¿Cuánta razón? Y sobre todo la aportación que nos da hoy en día para poder continuar con nuestra digna lucha como usuarios organizados y en resistencia de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Asimismo, pues bueno, utilizando prácticamente esta frase del día de hoy, a mí me gustaría pasar prácticamente a una convocatoria que es muy importante, dado que de esta actividad o esta próxima actividad que vamos a tener en los próximos días, pues van a surgir prácticamente las rutas, el plan de acción que estaremos llevando a cabo para poder hacer frente a distintas problemáticas y claro, entre ellas entra pues la solución al conflicto de nosotros los usuarios en resistencia del servicio de energía eléctrica. Y esta convocatoria es para el Encuentro Nacional de Organizaciones Populares 2020, que se estará llevando a cabo el próximo sábado 26 y domingo 27 de septiembre en las instalaciones de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. En este caso se estarán ocupando dos sedes, lo que es prácticamente Insurgentes 98, asimismo también el auditorio de Antonio Caso número 45, todo esto en la colonia Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Prácticamente la orden del día es la siguiente. Como primer punto es la inauguración de este encuentro. En el punto número 2 se estarán realizando mesas de trabajo, en este caso dividido en 3 puntos. En el primero es el análisis de la situación política, en el segundo punto es la plataforma común de lucha y en el tercer punto es el plan de acción, para posteriormente pasar al tercer punto de la orden del día, que es la
clausura. Y esto va a estar ordenado prácticamente de la siguiente forma. El día sábado 26 de septiembre, prácticamente a partir de las 9 horas, se estará viendo el tema de la modalidad semipresencial. Recordemos que nos encontramos en una época de crisis sanitaria y se están tomando medidas sanitarias para procurar la no expansión del contagio por la COVID-19. Asimismo, a las 10 de la mañana se estará llevando a cabo la inauguración. Al mediodía, a las 12 horas, se estarán llevando a cabo las mesas de trabajo simultáneas. Asimismo, a las 15 horas se estará dando un espacio para poder compartir alimentos. Y a las 16 horas nos estaremos dirigiendo al Ángel de la Independencia para poder llevar a cabo una movilización rumbo al Zócalo para pedir justicia por nuestros compañeros de Ayotzinapa. Como ustedes saben, pues ya estamos a 6 años de la desaparición de los estudiantes normalistas. Y el día domingo, pues a partir de las 10 horas, se estarán llevando pues los resolutivos y acuerdos. Asimismo, pues se estará dando clausura a este evento. Recordemos que prácticamente este evento invitan nuestros compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, nuestros compañeros de la Confederación de Pensionados y Jubilados y Personas Mayores, nuestros compañeros de la nueva Central de Trabajadores, nuestros compañeros de la OPT, y nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Importante estar muy al pendiente, ser receptivos a toda la información que podamos recibir a través de nuestros comités y de las convocatorias que seguramente ya están circulando a través de las redes sociales. Es un encuentro nacional de organizaciones populares bastante importante, sobre todo porque de ahí va a salir un plan de acción para hacerle frente a este contexto político que hoy vivimos bajo una crisis sanitaria, económica, política, cultural, educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Laboral también hay que mencionarlo. Entonces, pues estemos muy al pendiente, no faltemos, si estamos dispuestos a participar, coordinémonos, comuniquémonos con nuestros compañeros coordinadores de comité, coordinadores regionales, coordinadores nacionales, para poder participar en esta actividad y bueno, nos puedan hacer llegar también la convocatoria que ya está circulando en este momento entre los miembros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y que seguramente ya en las redes sociales también está circulando. Pues como sabemos, es un mes, el mes de septiembre, para mí es un mes bonito, muy representativo para la historia de nuestro país. Como ustedes saben, ya acabamos de hablar prácticamente de uno de los personajes, en este caso por parte, bueno, en la frase del día de hoy de Guadalupe Victoria, donde pues nosotros recordemos esa revuelta de 1810, la independencia de nuestro país, sobre todo con datos muy curiosos, sobre todo con Guadalupe Victoria, que pues nosotros como dando un parámetro general con referencia a este personaje, pues recordemos que a la muerte de Morelos, por allá el 22 de diciembre de 1815, es Guadalupe Victoria quien se convierte en el general que le sigue a Morelos del ejército mexicano. Y es a partir de ahí que también en 1818 pues fue apresado, pero pues él logra escapar. Y es así que en 1824, pues, logra ser el primer presidente de nuestro país. Recordemos que él estuvo al frente de 1824 a 1829. De esta forma también consiguiendo terminar pues con prácticamente más de 300 años de dominio español en nuestro país y poder empezar con una nueva etapa para
para nuestra historia como México, como lo que somos hoy en día y que conmemoramos año con año, y que este año fue algo distinto, como lo hemos mencionado, por la crisis sanitaria. Pero no nada más se da esta conmemoración en el mes de septiembre, también tenemos la nacionalización de la industria eléctrica, recordando que esta se da un 27 de septiembre de 1960. Prácticamente el próximo 27 de septiembre estamos conmemorando 60 años de la nacionalización de la industria eléctrica, y que es, o más bien no es un tema menor, no lo podemos pasar por desapercibido, sobre todo por el contexto que tenemos actualmente en nuestro país en política energética, sobre todo esta privatización gradual que se está dando a través de sexenios anteriores. Ya aquí lo hemos platicado. Prácticamente a mí se me ocurre desde Salinas de Gortari hasta el día de hoy. Y pues prácticamente la nacionalización de la industria eléctrica como un hecho histórico en nuestro país, pues nosotros podemos ver que pues va acompañada en otros eventos importantes con el tema también de la expropiación petrolera, pues que al final del día transformó en todo momento la vida de los mexicanos, y que en su momento pues fue orquestada, como lo acabamos de mencionar, por el entonces presidente Adolfo López Mateos, debido a que solamente, y puedo hablar a lo mejor de números, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, solamente un 44% de los mexicanos en esos años tenía acceso al servicio de energía eléctrica. ¿Qué quería decir esto? Pues que la gente vivía en la penumbra. Si acaso a media luz, recordemos pues que se hacía el uso de velas y quinqués, y que pues prácticamente estos quinqués de petróleo, y que prácticamente es así como pues se hacían de llegar de media luz, porque realmente pues los que hemos en su momento, y que hemos sido muchos, cuando llegan los de la Comisión Federal de Electricidad a interrumpirnos los servicios, pues lo primero que hacemos por las noches es colocar unas velas que apenas y nos alumbran, y que no están en un bajo costo. A veces pues representa un gasto considerable, sobre todo aquellos usuarios que tras las arbitrariedades de la Comisión Federal de Electricidad hoy en día, pues se quedan sin el servicio hasta una semana, un mes. Aquí hemos leído notas hasta por 2 meses, y que es a partir de ahí que nos podemos imaginar cómo era pues prácticamente en estos tiempos, y que prácticamente ya se estaba viendo pues la importancia de este servicio, sobre todo con el tema también del alumbrado público. Y que es a partir de ahí que pues prácticamente durante más de 55 años, pues esto estuvo acaparado por grandes empresas privadas, las cuales pues lo último que les interesaba era el desarrollo industrial de nuestro país, comercial y agrícola de México. Y pues como se da hasta el día de hoy, solo buscaban pues ganancias rápidas, buscaban hacerse del capital dentro de esta forma de gobierno que hoy en día se vive, de esta forma de gobierno neoliberal, y que seguimos viendo pues prácticas, sobre todo en esta industria, orquestadas sobre todo por Manuel Bartlett, que sabemos que suele hacer trabajos sucios donde se pretenden enriquecer, y caso de ello pues creo que el apellido les queda. Ya hemos visto también en últimos meses pues también lo que hizo su hijo. Tenemos que mencionar que también en esos tiempos los precios de este servicio, del servicio de energía eléctrica, por lo que acabo de explicar, pues eran bastante altos, arbitrariamente altos, afectando pues prácticamente a todos los consumidores, especialmente a los consumidores domésticos. Se intentó en su momento regular prácticamente la política tarifaria de esos tiempos, pero bueno, no se logró, y esto es lo que va abriendo pues parte de la importancia de este evento, que fue la nacionalización de la industria eléctrica, porque recordemos que también en este lapso de esos 55 años que estas empresas estaban explotando prácticamente nuestros recursos naturales para enriquecerse,
Nosotros tenemos que mencionar que también por ahí del 14 de agosto de 1937 se creó la Comisión Federal de Electricidad, el cual tenía un objetivo, que era organizar, era dirigir prácticamente el Sistema Nacional de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, sin propósitos de lucro en su momento y con la finalidad de poder obtener un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. Pero como sabemos, cuando se crea prácticamente una empresa con estos objetivos, pues va a haber carroñeros, y sí, eran esas empresas extranjeras que pues tras tener prácticamente estos monopolios y aprovechando las condiciones que tenía la Comisión Federal de Electricidad, pues le compraban la electricidad pues a precios bastante bajos, y pues prácticamente dejaron de invertir en nuevas plantas de generación. Esto es necesario mencionarlo porque creo que se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en día con la misma Comisión Federal de Electricidad. Imaginémonos prácticamente, de acuerdo por ahí unas estadísticas que nos encontramos, de 1949 a 1960, el precio de compra a la CFE y el precio de la venta pues llegó a ser de 4-1. Imaginemos que pues prácticamente le compraban, por decir algo, a $1 a la Comisión Federal de Electricidad y ellos vendían a 4. Entonces, pues eran ganancias estratosféricas y sobre todo abusando de los usuarios, como ya lo habíamos mencionado, domésticos, y es por eso que también se empiezan a crear distintos movimientos, entre ellos recordemos las ligas de consumidores, la Liga de Consumidores Domésticos, quienes pues prácticamente desde la década de los 40 demandaban lo que era la nacionalización de la industria eléctrica, y pues prácticamente días previos a la nacionalización, pues lo que es la sociedad tras estas noticias pues se encontraba pues en júbilo prácticamente por dicha acción del gobierno. Y es curioso mencionar lo siguiente: había quienes no estaban de acuerdo, como todo y la historia lo marca, siempre hay quien, no falta el negrito en el arroz. ¿Y ustedes quién creen que era? Pues prácticamente quienes no estaban de acuerdo, quien rechazaba prácticamente esta acción de nacionalizar la industria eléctrica. Pues fue el PAN. El PAN fue el único que rechazó explícitamente la nacionalización de la industria eléctrica. ¿Por qué es importante poderlo mencionar? Ya nosotros recordamos quién allanó prácticamente el terreno para que pudiera entrar una reforma energética en el gobierno de Peña Nieto. Y me estoy refiriendo, sí, así es, al que le acaban prácticamente de destruir su negocio, al de México Libre. Esperemos que sea México Libre de cubas para este personaje. Nos referimos al chaparrito alcohólico, asesino, represor de Felipe Calderón Hinojosa. Y yo creo que me quedo corto con lo que acabamos de mencionar, y sobre todo con una acción imperdonable, una traición a los mexicanos, que fue ese decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, donde recordemos prácticamente de forma violenta, sangrienta, la toma de centros de trabajo de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, Luz y Fuerza del Centro, con militares, prácticamente ese 11 de octubre, 10-11 de octubre del 2009. Entonces, prácticamente podemos ver que su política partidista siguió con lo que ya trabajaban prácticamente en esos tiempos. Si no nos vamos muy atrás, realmente si somos objetivos son muy poquitos años, estamos hablando de 1960, y el PAN ya rechazaba este tipo de acciones. Lo comento porque, bueno, tenemos que conocer pues a estos personajes políticos y sus principios, sobre todo en política energética, que en todo momento va a ser enriquecerse, porque no he visto a alguien más que no sean esos personajes que se han enriquecido con esas decisiones
y han abierto prácticamente los espacios al capital privado, nuevamente a esas empresas extranjeras que lo último que van a hacer es velar por el interés de los mexicanos. Lo que sí quieren es multiplicar ese dinerito que ya invirtieron en nuestro país. Entonces, también es necesario que, bueno, pues ya en 1960, pues prácticamente el presidente Adolfo López Mateos, pues envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para adicionar al párrafo sexto del artículo 27 constitucional de nuestra Constitución de 1917, donde se menciona prácticamente el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre sus recursos naturales, para quedar como sigue. Y aquí me conseguí, bueno, una constitución por ahí del 2005, donde todavía tenemos prácticamente lo que se agregó a este párrafo sexto del artículo 27 tras esa nacionalización de la industria eléctrica. Y el anexo que se hizo fue el siguiente: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. Artículo modificado, ¿con qué cree? Sí, con la reforma neoliberal, con la reforma energética, con el diamantito de la corona, con lo que esperaban esos carroñeros, ya lo estábamos mencionando, todo lo que es ese esquema del prianismo, que pues prácticamente lo lograron. Estuvo muy poquito el balón del lado de esta cancha nacionalizando la industria eléctrica, y pues lamentablemente a través de ese procedimiento gradual, lo podemos mencionar, gradual, desde Salinas de Gortari hasta prácticamente la reforma energética, la privatización de la industria eléctrica. Y es algo que hoy en día se tiene que frenar, y para eso, como se hizo en esos tiempos, lo tenemos que hacer los mexicanos. Dicen que ¿quién se pone con Sansón a las patadas? Nadie. Lamentablemente, los mexicanos tenemos una idea errónea de quién es Sansón. Sansón es el pueblo, Sansón somos nosotros, y solamente ese 1% es el que intenta apoderarse del resto. Entonces, recapacitemos, analicemos, llevemos este mes de septiembre a un análisis, a un balance por sus eventos históricos, y hoy en día podamos defender lo que es esta industria. Tenemos prácticamente que recuperar lo que es de los mexicanos y para los mexicanos, sobre todo en un tema de política energética, llamemos hidrocarburos, llamemos la industria eléctrica, que son recursos naturales que deben de servir a los intereses de nuestra nación. Entonces, pues prácticamente lo hemos mencionado, hoy lamentablemente, tristemente, se está privatizando la energía eléctrica, y si algo tenemos que aprender de esos 55 años de industria eléctrica en manos de empresas extranjeras, es que el desarrollo de México se estancó. Y creo que es lo que está pasando en nuestro país, sobre todo el burrito del sexenio pasado, que decía velar por la economía nacional, tomando acciones contrarias a ese dicho, traicionando a los mexicanos. Entonces, tenemos nosotros que tomar cartas en el asunto, y es por eso que se hace esta invitación, es por eso que surge una necesidad para poder llevar este Encuentro Nacional de Organizaciones Populares 2020, como lo hemos mencionado al inicio del programa, el próximo 26 y 27 de septiembre en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, ahí en Insurgentes 98 y en Antonio Caso número 45, ahí en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Ya hemos mencionado prácticamente la orden del día, el programa, el cómo se estará desarrollando este encuentro, y que creo podremos todos y de forma conjunta ir buscando la mejor ruta
para poder hacer frente a esta embestida neoliberal en todos los aspectos y poder salir como mexicanos y con la frente en alto, victoriosos de cada una de nuestras justas luchas. Es a partir de ahí que nosotros trabajadores retirados, nosotros jóvenes tenemos que involucrarnos. Nosotros hombres, nosotras mujeres tenemos que hoy poner el granito de arena para poder sumar fuerzas y hacer frente a pues prácticamente las consecuencias que han provocado políticas neoliberales en nuestro país. Sobre todo ese desmantelamiento de nuestra Constitución de 1917, que recordemos, también es resultado de una revuelta, de la Revolución Mexicana, que estaremos hablando de eso el próximo mes de noviembre, y que prácticamente pues nosotros tenemos una tarea importante y es ser autodidactas, investigar también en casita, seguirnos preparando e ir viendo pues estos acontecimientos históricos, ir conociendo también a los personajes que han formado parte de estos, y posteriormente, tras esta historia comparada, llevarlo a un análisis balance con los tiempos actuales y poder tomar también las acciones pertinentes. Es una realidad, los tiempos cambian, hay nuevas herramientas. Hoy ocupamos, por ejemplo, la radio por internet como medio de comunicación alternativo, y que nos permite llegar pues prácticamente a sus hogares. Un servidor les manda ese fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes que estuvieron el día de hoy pues escuchando este programa. Lo hemos mencionado, tenemos un cierto tiempo, recordando que se están realizando desde casita estos programas, atendiendo pues las medidas sanitarias por el tema de la COVID-19. Nosotros invitamos a que también te puedas suscribir, si nos estás escuchando a través de YouTube, en Radiosmed Programas, ahí en la pestañita que aparece ahí abajito de la pantalla que dice suscribirse, le damos clic y posteriormente activamos la campanita y nos van a estar llegando notificaciones a nuestro teléfono cada que inicie cualquiera de la programación que tiene Radiosmed, que ofrece para todos y cada uno de ustedes. Asimismo, también a través de Facebook, en Radiosmed Programas, todos los que nos escuchan y nos dejan comentarios en Facebook, les mandamos también ese fuerte abrazo. También démosle clic a esa palomita dentro de la página de Radiosmed Programas para que nos lleguen notificaciones cuando hay movimiento en esta página, sobre todo cuando se sube todo ese material informativo y de bastante interés, que seguramente nos va a servir para seguir nutriéndonos. Entonces, está ahí la invitación, esperamos podernos ver en los siguientes programas y sobre todo ayúdanos compartiendo con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, con tus contactos, tanto en Facebook como en otras redes sociales, WhatsApp, se me ocurre, pues todo este material. Un servidor el día de hoy se despide a nombre del titular de este programa, Juan Luis González Vargas. Les mandamos un fuerte abrazo y no sin antes recordar que la información es poder, que la unión hace la fuerza, que la luz debe ser y servir al pueblo y los trabajadores. Es por eso que nuestra lucha es inmarcesible, por naturaleza resiliente, hasta la victoria siempre. Que tengan muy buena tarde, muy buen día, muy buen provecho. Hasta mañana. Necesitamos mostrar vivamente cómo se construye y reconoce un nuevo derecho humano y confirmar que los derechos humanos son producto de las luchas de los pueblos.